Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Veron, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar Forlán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le van? Me encuentro acá con Edgar Ruiz, más conocido como Chorri. Chorri, un gusto tenerte acá. Un gusto, Cristóbal, igualmente. Y bueno, hoy día quiero hablarles sobre Alemania 2006, un mundial que a mí me llamó la atención bastante porque fue uno de mis primeros mundiales que pude ver. Y a ti, Chorri, ¿qué sensación te trajo este mundial? Bueno, Cristóbal, primero agradecerte por la invitación. Bueno, también para mí Alemania fue, bueno, en ese mundial fue uno de los mejores porque hubo grandes jugadores, o salían grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Vidal, Podolski, que ya estaban debutando en su primer mundial, ¿no? Y bueno, también estaban jugadores ya con experiencia como Zinedine Zidane, Ronaldinho, Como Kaká, Thierry Henry también. Thierry Henry también. Uno de los mejores mundiales que se ha vivido, mucha competencia. Alemania siendo anfitrión tenía que ganar sí o sí el mundial. Porque estaba en casa, ¿no? Y Claro. siempre la casa se respeta, ¿no? Claro, es en todo país. Y era su segundo mundial porque la primera lo perdió también. No, perdón, lo ganó y quería repetir esa historia. Alemania debuta un 9 de junio contra Costa Rica, donde un partido donde había bastante presión porque el público alemán no pensaba que Alemania iba a pasar la fase de grupos, pero termina ganando y gustando con un 4-2, ¿no? Sí, claro, Alemania tenía la presión de su hinchada y también de ser anfitrión. En un partido, el primer tiempo como que empezó dudando su hinchada, pero al final terminó siendo contundente, goleando a 4-2 a Costa Rica, que también quería dar sorpresa en ese mundial, ¿no? Y bueno, Alemania termina primero de su grupo clasificando con 9 puntos, luego le sigue Ecuador con 6. Bueno, después ya Polonia eliminado, ya prácticamente eliminado, se queda con 3 puntos y al final pues también Costa Rica que se va con 0 puntos a Que es casa. uno de los primeros equipos que se va eliminado a casa, ¿no? Como dices. Y viendo los antecedentes de cómo estos dos equipos, Francia e Italia, se miden en la final, hay que ver con quiénes choca para llegar a esta gran final. Bueno, Italia terminó en su grupo primero, bueno, prácticamente debutó el mundial ganándole 2-0 a Ghana. Y bueno, en el segundo partido que tuvo con Estados Unidos un poco que decepcionó y puso en dudas a su hinchada. Fue un partido donde Estados Unidos lo controla por momentos e incluso le voltea, pero hay un gol que anulan y lamentablemente sigue con la igualdad, ¿no? Un 1-1. 1-1 con un partido polémico, muchas rojas que, bueno, en este caso para mí no había. Y bueno, al final también Italia con la presión de querer clasificar gana también un 2-0 a República Checa que le permite clasificar como primero, ¿no? Al octavo de final. Y termina pasando con 7 puntos, si no me confundo. Sí, con 7 puntos ahí primero en su grupo, si no me equivoco también con República Checa clasificando. Luego, por otro lado, Francia debuta contra Suiza, donde empata 0-0. Luego juega contra Corea del Sur o Corea del Norte. Sur. Corea del Sur, donde empata 1-1 y hasta el momento Francia estaba prácticamente eliminada porque solo había logrado 2 puntos. Y en su último partido le gana a Togo 2-0, donde logra clasificar segundo de su grupo con 5 puntos y Suiza clasifica como primero. O sea, Francia tenía un muy buen equipo, pero no convence en esta fase de grupos como para llegar a una final donde luego lo vamos a ver más adelante. Claro, o sea, Francia el último partido que tenía con Togo tenía la obligación de ganar, tenía esa presión. Bueno, al final lo consigue, ¿no? Clasificando, bueno, como segundo a los octavos de final. Bueno, en los octavos de final, Alemania juega contra Suecia. Bueno, en ese partido, Podolski madruga con su doblete a Suecia ya menos de 15 minutos, Alemania estaba ganando 2-0. Así le permite su clasificación a los cuartos de final donde se enfrenta nada más y nada menos que Argentina, el cual fue un buen partido interesante para mí. Termina empatando 1-1, pero la definición de penales estaba deseada la suerte para ambos, ¿no? Pero Alemania termina clasificando a las semifinales, eliminando a 4-2 en penales a Argentina. Y coméntame lo de Italia, cómo juega octavos, cuartos. Bueno, Italia también clasificando primero en su grupo. Ellos se enfrentan a Australia. No fue un partido fácil ya que el partido estaba parejo. Pero un amague de Grosso permite un penal en el último minuto a Italia. Igual que Totti lo convierte en gol. Y esto le da la clasificación a los cuartos de final. Al cuarto de final donde enfrenta a Ucrania, el cual termina ganando 3-0 fácilmente y contundente Italia y convence para ser uno de los Y candidatos. accede ya entre los 4 mejores, ¿no? Claro, del claro. mundo.
Es que por otro lado Portugal se enfrenta a Holanda en un partido muy escandaloso donde ocurrieron 16 tarjetas amarillas, Chorri. Puedes creer 16 tarjetas en un solo encuentro donde ocurrieron 4 tarjetas rojas. Bueno, ese es el partido donde, bueno, en toda la historia del Mundial donde hubo más tarjetas en cualquier parte de la historia del Mundial hasta ahora, ¿no? No hay tantas... Bueno, nunca he visto en un partido donde haya así. Y Portugal termina ganando con el gol de Maniche 1-0 y clasifica a los cuartos de final donde Inglaterra venía de ganarle a Ecuador con gol de Beckham. Entonces se enfrenta a Inglaterra en un partido también bien Retado. claro. Y el partido termina 0-0. Se van al tiempo extra y también termina 0-0 donde en los penales la figura del partido fue el gran arquero Ricardo, donde le tapa un penal a Frank Lampard y a Steven Gerrard. Y para suerte de Portugal, el último que quedaba por rematar era Cristiano Ronaldo, donde convierte y sella la clasificación de este equipo a la semifinal. Históricamente Portugal clasifica a las semifinales. Entre los 4 mejores. Por el mundo. Francia en octavos de final, y ya que era el último que llega a semis, en octavos se enfrenta a España, donde comienza perdiendo con un gol de Villa. Y Francia termina volteando el partido 3-1, ¿no? Con una cátedra de Zidane, de Ribéry, de Thuram, ¿no? Sí. Y se enfrenta en los octavos de final a la favorita Brasil, que venía de campeonar en el Mundial 2002, donde fue un partidazo de Zidane, fue un baile que le metió a Brasil. Y Francia termina ganándole 1-0 con un centro de Zinedine Zidane a Thierry Henry. Fue un partido cerrado en goles, pero donde Francia lo supo manejar desde el inicio del partido. Y así Francia clasifica a la semifinal, ¿no? Con su objetivo de lograr con Zidane una segunda Copa del Mundo, ¿no, Chorri? Ya que, bueno, Francia acaba de eliminar no solamente al campeón, sino que ya no sabía que iban a llegar tan lejos, porque no se veía como candidato para hacer el título, o llegar a la final. Y así llegamos a las semifinales, ya que se conformaban 4 países europeos, que era Portugal, siendo la sorpresa del Mundial, Italia, que estaba haciendo un buen papel en el Mundial, Francia, que venía motivado de eliminar a la campeona del mundo, que en ese momento era Brasil, y Alemania siendo anfitrión del Mundial. En el primer semifinal teníamos a Francia y Portugal. Fue una semifinal bien peleada, donde Francia termina ganando 1-0 a través del penal de Zinedine Zidane y termina con el sueño lusitano de los portugueses, ¿no? Ojo que fue una semifinal, o bueno, en esta semifinal hubieron 4 equipos europeos, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo en unos mundiales o en la historia de los mundiales. Más o menos del 52 aproximadamente. Y bueno, el segundo partido entretenido era entre Alemania e Italia, ya que Alemania no solamente era un partido para la clasificación al mundial, a la final, perdón, sino que también quería romper esa mala racha contra Italia que no podía ganarle en una Copa, Eurocopa o Mundial, ¿no? Una paternidad que Sí, se puede decir, ¿no? Exacto. Bueno, en ese partido también fue entretenido, fue parejo, de ida y vuelta. Italia, Alemania se atacaban, se hacían daño, pero tenían buenos porteros. Alemania tenía Lema, mientras que Italia tenía Buffon, un arquero ya experimentado. Bueno, así llegaban a los tiempos extras, el cual seguía empatado. Ya se veían Los venir penales, estaban ¿no? cansados, pero Italia aprovecha un error de defensa. Así que Pirlo aprovecha un pase de fondo a Grosso que convierte el primer gol. Así, Prácticamente ya se veía que estaba liquidado, pero aumenta Italia, ¿no? Sí. En un segundo gol. bueno, en ese claro, en el momento Alemania desespera por empatar el partido. Italia aprovecha los espacios atrás y un contraataque del Piero convierte el segundo y acaba con la elección alemana. Y liquida el partido, ¿no? partido y sentenciado Italia a la final. Accediendo a una final donde Francia e Italia se medían, y ojo, ya también había un antecedente antes que se habían medido en una final de Eurocopa, Sí, donde, en el 2000, donde... en el 2000, ¿no? Ujú. Con un gol de Trezeguet, con el gol de oro termina ganando Francia. Sí, en un tiempo extra, claro, en ese tiempo era gol de oro, o sea, metía gol y acababa y bueno, en ese tiempo Francia no era campeón del mundo, sino también se convertía en campeón de Eurocopa e Italia quería comerse esa revancha. Y así llegamos a la final donde Italia y Francia se veían las caras otra vez en el Estadio Olímpico de Berlín, Fue un 9 de julio, 9 de julio, ya que Italia quería las ganas de hacer revancha de Francia, ¿no? del antecedente de la Eurocopa, ¿no? Del Claro. 2000. Y fue un partido donde Francia desde el inicio sale decidido a buscarlo, y en esa búsqueda es donde ocurre un penal, ¿no? Y Zidane lo convierte a gol. Convierte en gol, bueno, casi la falla, vemos que Fue- fue travesaño y... Fue un poco polémico porque decían que había chocado en el travesaño Sí, y había salió. salido, pero en verdad la pelota ingresa, ¿no? ingresa y bueno, considera en gol, bien por el árbitro, ¿no? Que vio, pero Francia se pone en ventaja. se pone en ventaja tan temprano, los 5 minutos nomás, pero no le dura mucho la felicidad, ya que en un tiro de esquina, Pirlo hace un centro, pase de centro al área y Materazzi va en el juego aéreo, que en
empata al arco de Bartés, ¿no? Y todo esto fue antes de terminar El primer tiempo. el primer tiempo. De ahí, De ahí- estuvo parejo, ida y vuelta. Hubieron pasajes donde Francia atacaba, Italia defendía y viceversa, y el partido llega así hasta el tiempo extra, ¿no? Claro, tiempo extra. Donde Francia se empieza a desarmar porque Zidane comete algo que no debió hacer. Sí, Se eso dejó es. llevar fue por la presión, Por la ira que no tenía. sé, por la ira. Defenderse, Y- hay mucha polémica de eso, qué le dijo, qué no le dijo, ¿no? Bueno, hasta ¿Cómo ahorita pasó? no se sabe si le insultó a Materazzi a su madre o a su hermana, pero Zidane se desquitó de esta forma, ¿no? Sí, muy mal en esa parte de ambos jugadores, ¿no? Muy poco profesional para mí. Y Ribéry termina saliendo lesionado y a Henry lo cambian. Entonces Italia aprovecha y en la suerte de los penales tú sabes que es mitad-mitad. Sí, 50-50, la suerte estaba echada para los dos, ambos hicieron un buen partido. Y bueno, ahí donde Pirlo empieza ejecutando el penal, todos lo convierten hasta que, bueno, Cae en David el Trezeguet. Trezeguet, que había entrado justamente por Thierry Henry. Un cambio que lamentablemente lo lleva al travesaño y no entra al arco, perdón. Y bueno, convierte a Italia en la campeona del mundo, ¿no? Su cuarta estrella. Con esto llega Italia a conseguir su cuarto título y estar en el podio, ¿no? De los mejores equipos del mundo. Sí. Y bueno, así pues Buffon, Grosso, Totti, Toni hacen historia en el fútbol Y italiano. pasan a la historia de Italia, ¿no? A escribir una hoja más de la selección italiana. Exacto. Y bueno, después de esta gran final donde Italia termina ganando 5-3, tenemos a Zinedine Zidane como Balón de Oro, Miroslav Klose que termina marcando 5 goles, Gianluigi Buffon como el mejor arquero termina con los Guantes de Oro y como el mejor jugador joven, Lukas Podolski. Y bueno amigos, esto ha sido todo en Momento de Gol, espero verlos pronto, muchas gracias Chorri. Zlatan Ibrahimovic, Lothar Matthäus, Shevchenko Cantona, Ronaldinho Ronaldo.